marchar hacia Plaza San Martín. Estamos en comunicación con Gabriela Sosas, integrante de Mumalá, de la Mesa Federal de Mumalá, para conversar acerca de los datos y obviamente cómo está la situación en torno al achique presupuestario para combatir la violencia de género. Gabriela, muy buen día. Julián Villalba te saluda. Hola, ¿qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, ¿cómo están arrancando este 25 de noviembre y qué van analizando, ¿no? ¿Qué es lo primero a analizar en el marco de un nuevo Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres? En primer lugar, los datos, ¿no? Es decir, cuando cada fecha de estas características de nuestro calendario refrescamos esta modalidad más extrema de la violencia que son los femicidios y nosotros estamos registrando a fecha de hoy 231 estos femicidios que se perpetran contra las mujeres, contra travestis y contra trans también, y que en la provincia de Santa Fe ya podemos contar sobre un total de 34 mujeres asesinadas, 15 de ellas tuvieron esta modalidad, ¿no? Este odio de género que se expresa de una manera tan tremenda que termina con la vida de las mujeres. Y estaba escuchando la introducción que hacías y claramente nos encontramos en un contexto donde el incumplimiento de las leyes que deben protegernos, que deben asistirnos, es la moneda corriente consecuencia de un ajuste que fue eliminando todas esas políticas públicas que fuimos conquistando, te diría desde el 2015 para acá, ¿no? Es decir, vos te acordarás que en el primer Ni Una Menos, toda la sociedad argentina salió a expresar que teníamos derecho a vivir libres de violencias, justamente a partir de un asesinato que sucedió en nuestra provincia, en Ujú. Rufino, con Kiara Páez. Bueno, a partir de ese momento fue un recorrido donde nosotros pudimos poner sobre la mesa la necesidad de contar con instrumentos del Estado más fortalecidos, más eficientes y también exigiendo que se puedan difundir datos oficiales sobre estas violencias femicidas. Bueno, hoy en la Argentina nos encontramos con que todo eso que logramos construir y que además faltaba fortalecer para abordar más seriamente la violencia, hoy se encuentra desmantelado en el orden nacional y muy precarizado en el orden provincial. O sea que en esos contextos estamos manifestando hoy en toda la Argentina. En torno a dónde se desarrollan estas agresiones, esta violencia de género, ¿cómo está? ¿Hubo algún tipo de cambio? ¿Se sostiene con respecto al año 2015, si se quiere, para marcar un antes y un después? ¿Cómo también es el contexto? Te diría que algunas variables se mantienen, como que es que mayoritariamente nos asesinan al interior de nuestros hogares, también nos asesinan mayoritariamente nuestros conocidos, parejas, exparejas, Ujú. familiares, conocidos de nuestro círculo íntimo. También otra variable que puede tener algunas modificaciones, pero en general en estos años se mantienen, es que las armas utilizadas son las armas blancas en primer lugar y las armas de fuego en segundo lugar. Esas son variables que se han mantenido en esta última década. ¿Qué es lo que se modifica o se incorpora particularmente en este último año? Son algunas condiciones que generan nuevas modalidades, ¿no? Es decir, este ajuste, la eliminación de los controles, de algunos dispositivos que existían en la Argentina, como puede ser quién porta las armas de fuego o cómo se controla el dinero que puede entrar de manera negra al mercado. Bueno, claramente también ubican nuevas modalidades de violencias, como puede ser estos crímenes vinculados a la narcocriminalidad que nosotras conocemos muy bien Ujú. en el territorio santafesino, pero que este año tuvieron ese triple femicidio en Florencio Varela, o por ejemplo modalidades
como este doble femicidio además con un femicidio vinculado de un varón en Córdoba, ¿no? Donde del odio de género que se difunde en redes sociales se pasa a la acción concreta. Te estoy nombrando dos situaciones que venían circunscriptas a un territorio específico que se amplía y además una situación donde el odio de los varones contra las mujeres, particularmente que vienen de estos grupos conservadores, antiderechos, pasa de los mensajes simbólicos, de la violencia simbólica, a la violencia física de manera concreta, ¿no? En Rosario, ¿cómo es la situación? ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo está la red de contención también? Mira, yo te diría que en la provincia de Santa Fe vemos precarizado las herramientas y los recursos, incluso en la ciudad de Rosario, si bien se anuncian dispositivos que se han renovado, como puede ser el alojamiento de mujeres en situación de violencia como Casa Amiga, lo cierto es que contamos con menos dispositivos a nivel municipal, particularmente muy precarizado el sistema de salud. Nosotras recordar que siempre consideramos que no solamente la prevención de la violencia machista debe partir de dispositivos específicos de una Secretaría de la Mujer o Secretaría de Género, sino que hay una red de dispositivos que necesitamos en los territorios. Entonces, cuando vamos a observar cómo está el sistema de salud municipal, porque ahí se encuentra lo más cercano para poder contenernos, para poder identificar las violencias, como puede ser el sistema de atención en la salud mental o una trabajadora social que pueda orientar en un primer momento antes de la denuncia. Bueno, vemos un sistema de salud municipal y provincial sumamente precarizado, Ujú. donde justamente la atención en salud mental, no solo para las mujeres, sino para la población en general, tenemos que estar esperando turnos que a veces demoran un mes. O, por ejemplo, contar con estos equipos que se habían creado hace años en los centros territoriales de denuncia, cada vez con menos personal, cuando bien sabemos que la denuncia debe ser atendida por un personal interdisciplinario, desde un abordaje mucho más integral que simplemente contar con abogados, con policías o con estos profesionales tan específicos al comienzo. La atención interdisciplinaria o las campañas, por ejemplo, de a dónde recurrir, a dónde denunciar, son tan necesarias como contar con dispositivos judiciales o equipos profesionales especializados en las comisarías, ¿no? Estamos en un momento de mayor violencia y además de menores cantidades, o te digo en términos cualitativos también, equipos que puedan atender en un primer momento a las mujeres. Estamos hablando con Gabriela Sosa acerca de este 25N, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Gabriela, te consulto acerca de la cuestión económica, que es otro punto también muy, pero muy sensible, la dependencia económica, ¿no? De las familias, cómo quedan los hijos hoy, cómo está la situación en la asistencia en materia económica, o si hay algún tipo de programas de herramientas para no depender económicamente de las mujeres del hombre. Bueno, tocamos un punto muy importante justamente por la razón que vos mismos decías, ¿no? La dependencia económica de las víctimas respecto a sus agresores es determinante para esos finales fatales, ¿no? Donde es muy difícil independizarse de este agresor, a veces porque el sostenimiento del hogar es exclusivamente de lo que aporta este agresor. Y estamos sin ningún tipo de asistencia económica en términos nacionales, eliminado los programas tanto de acompañamiento a las víctimas, que se llamaba justamente acompañar, como de los subsidios y estos acompañamientos económicos
que deben ser beneficiarios los niños y las niñas víctimas de los femicidios de sus mamás asesinadas, pero además, en un contexto donde la situación económica general es de mayor ajuste, de mayor desempleo, de mayores dificultades para llegar a fin de mes. Esto aún no atravesando situaciones de violencia física o de femicidios, la vida de las mujeres también se ha empobrecido y se ha empeorado, ¿no? Te diría que si vos consultás a tu alrededor nomás, seguramente han tenido que buscar nuevos empleos para sostener el mismo ingreso y que estos datos que a veces vienen de las fuentes oficiales como el INDEC respecto a la inflación o respecto, por ejemplo, a las deudas, seguramente nos encuentran a las mujeres como víctimas principales, porque tenemos que trabajar más, pero también nos tenemos que endeudar más para sortear la vida económica y el sostenimiento concreto de nuestros hogares, ¿no? Así que la situación, sumala a estas situaciones de violencia, es decir, si además somos víctimas de violencia, obviamente nuestra vida se empobrece y se precariza cotidianamente. ¿Qué se viene el día de hoy aquí en Rosario? 17:30 horas, Plaza Montenegro, vamos a marchar hasta la Plaza San Martín con la lectura de un documento donde vamos a explicar por qué seguimos exigiendo ni una menos, Ujú. por qué seguimos exigiendo, por lo menos en el caso de Mumalá, la emergencia nacional en violencia de género. Estas cosas que te comentaba recién, pero también otros elementos que fundamentan la necesidad de la emergencia nacional para contar con más recursos que nos acompañen. Así que eso vamos a estar diciendo hoy en las calles de la Argentina y también en Rosario. Muy bien. Gabriela, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, muy amables. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba Gabriela Sosa, integrante de Mumalá, acerca de este 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.